Primero, quiero decirles que en verdad es una gran bendición, un privilegio poder compartir con ustedes y ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho a través de estos años. Porque los que son un poquito más grandecitos, yo puedo recordar antes de don Isaac, algunas veces que me invitaron los otros pastores, estar aquí sentado y yo recuerdo el frío que entraba por esas puertas. Yo estaba ahí sentado y yo estaba del frío, no solo por las puertas, por las ventanas, por todos lados se metía el frío. Y cuando uno subía aquí a la plataforma, era creo una plataforma de madera, estaba el piso sin lujar, nada más chorreado de cemento. Entonces siempre tenía un montón de cemento. Entonces cuando uno subía, ahí quedaban las huellas. Y todo, ¿verdad? La plataforma marcada por el cemento. Pero hermanos, esos ya fueron tiempos que quedaron atrás. Es bueno ver eso, porque los hermanos más grandecitos pueden recordarlo. Los más nuevos tal vez ya han visto la mayoría de las cosas que están actualmente. Pero todo esto se debe primero que todo gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios, gracias a los siervos que ha traído aquí y con el liderazgo, con la dirección del Señor, han podido llevar adelante la obra. Pero por supuesto no la pueden llevar solos. Ha sido por el respaldo de muchos de ustedes que han hecho posible esto, y no solamente de esta iglesia, sino de toda la familia Avance, porque hubo un tiempo que esta iglesia fue misión y recibía apoyo económico, hasta que ya ustedes pudieron por sí solos poder no solamente sostener la iglesia local, sino también impulsar la obra misionera a través de sus promesas de fe. Muy bien, como don Isaac lo decía, bueno, ya unos añitos, y ya después de unos añitos, entonces yo también, mi esposa me ayuda a predicar. ¿Qué le parece si la recibimos en esta noche? Se van a quedar asustados, ¿verdad? No, ella viene para introducir una actividad que queremos realizar con ustedes. Y para esto vamos a necesitar 6 personas, 3 mujeres y 3 varones. Yo sé que normalmente cuando hay jóvenes, a veces los jóvenes podrían acaparar, pero queremos que vengan 3 adultos y 3 jóvenes, sí, está bien, porque si no vendrían solo jovencitos. No se vale que vengan solo jovencitos, sino tienen que haber 3 adultos y 3 jóvenes, 3 varones y 3 mujeres. ¿Está bien? Ve, ahí hay unas niñitas que están deseosas, pero necesitamos, ok, ahí tenemos. No hay que correr. Este juego no es de correr. Van a utilizar otro sentido muy importante. ¿Quién más? ¿Vienen 2 más? Muy bien. Ok, ya tenemos. Y, faltan 2 más. Faltan 2 más. Una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre. Ahora, yo no estoy escogiendo, ustedes vienen, ¿verdad? Pero tiene que ser así. Una mujer y un hombre. Venga entonces, señorita. Un varón ahora. Un varón, no pueden quedarse los varones atrás. Ve, aquí ya hay 3 mujeres, ¿están listas? Entonces viene un varón. Ok, aquí adelante. De aquí en adelante, doña Rocío va a darle las instrucciones de lo que van a necesitar hacer. ¿Está bien? Entonces, bueno, vendarse los ojos. Mejor. Lo que quiero es que no vea. Entonces se van a vendar los ojos. Lo pueden hacer ya. Y si el piquito les tapa la nariz, se lo hacen para arriba, porque necesito la naricita completamente. La nariz, no los ojos, ¿verdad? Ajá. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a ir acercando a cada uno de ustedes y les voy a presentar algo que usted va a oler y me va a indicar qué es, si es posible. ¿Okay? ¿Está bien? Entonces no se asusten, no es un químico que los va a dejar sin olfato o el cerebro se los va a achicar, nada de eso. ay Jimena, ay Jimena, ay Jimena, no puede ver.
Ve que me está viendo. Ya se da cuenta que me está viendo. Sabía dónde estaba yo, ¿verdad, Jimena? Vamos con el primero. Ciprés. Ciprés. Esto, muy bien. Puede quitarse y se queda ahí un momento. Qué buen olfato tiene esta. Ahí viene, ¿verdad? Muy bien, puede quitarse la venda. ¿Alcohol de cuál? ¿De dónde era? ¿Fuera? Ah, eso es Cepol. Muy bien, Cepol. Puede quitarse la venda. Vamos a ver. Tranquila, tranquila, viene. ¿Cuál? Suavitel. Suavitel, muy bien. Vamos a ver. Viene, Jimena. Bueno, Expectante. ¿qué otra cosa? Bueno, puede ser. Está bien. Vamos a darle como algo del baño. Entonces podemos decir que es para el ambiente que huele. Puede quitárselo. Muy bien. Y el último. ¿Quiere huele? Como a coco, ¿no? A coco. Está bien. Muy bien. Vamos a dar un aplauso a todos. Espérense. Muy bien, vamos a darles un premiecito. ¿Está bien? Todos adivinaron. Todos tienen un buen olfato. Excelente. Pueden sentarse ya una vez que les hayan dado el premio. Muchas gracias. ¿Está bien? Todos tienen bien ejercitado. Ahora, para poder identificar un olor, y en este caso hemos utilizado todos los olores agradables. Pudimos haber traído tal vez un olor desagradable, ¿verdad? Y aún así uno lo identifica. Pero para poder identificar un olor es necesario haber experimentado antes. En el caso de Jimena era un poquito difícil porque tal vez ella decía, sí, es un aromatizante, pero dijo, relacionó, tal vez no encontró la palabra, ni iba a saber la marca ni eso, pero ella relacionó algo que se pone en el baño, algo, ¿verdad? Que está ahí. Entonces su cerebro lo conectó con algo que ha olido antes y así sucesivamente, mis hermanos, cada uno de ustedes, al referirse a lo que percibieron, ¿verdad? Pudieron identificar esos olores sin verlos porque ya su cerebro conectó que en algún momento usted ha percibido ese tipo de olores. De la misma forma como nuestro cerebro, hermanos, percibe esa sensación, ese olor, porque ha tenido antes contacto con esos elementos, de la misma manera nuestro Padre Celestial se regocija cuando le ofrecemos a Él la ofrenda que a Él le agrada, la ofrenda de olor fragante. Y así he titulado el mensaje en esta noche: ofrenda de olor fragante para Jehová. Estamos a un día, el día de mañana ustedes estarán ofreciendo al Señor una promesa de fe, que es la continuidad
de lo que en este año y posiblemente muchos años atrás ustedes han ofrecido a Dios. Pero ¿qué tipo de ofrenda le estamos ofreciendo al Señor, hermanos? ¿Es realmente una ofrenda de olor fragante? ¿O como podrían existir otros elementos que no son agradables, no huelen bien y que cuando uno percibe ese tipo de olor, lo rechaza? No quiere tener contacto con él porque es desagradable. Respecto al tema de las ofrendas, yo le voy a invitar que vaya al libro de Levítico para que podamos ver cómo el pueblo de Israel ofrendaba a Dios una diversidad de tipos de ofrenda. Ahí el libro de Levítico, entre otros, pero principalmente Levítico, nos presenta una diversidad de ofrendas que presentaba el pueblo de Israel, que daba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a Dios. Y cada vez que se ofrecía a Dios la ofrenda correcta, de la manera correcta, era una ofrenda de olor fragante para Dios. Hay muchas, hermanos. Si usted piensa a veces que tal vez, tenemos un montón de ofrendas en nuestra iglesia, no es nada en comparación a todo lo que el pueblo de Israel daba para Dios y su obra. En realidad nos quedamos cortitos. Por ejemplo, habían ofrendas de holocaustos, habían ofrendas de flor de harina, habían ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, las primicias, los diezmos, etcétera, entre otras más. Todas ellas, repito, cuando se daban correctamente, eran de olor grato para Jehová. Vamos a tomar solamente el ejemplo de los holocaustos, porque no solamente representa precisamente la totalidad, ofrecerle a Dios lo mejor, sino también que puede representar las diferentes posibilidades que cada persona tiene, porque son diferentes en todo aspecto, hermanos. Tenemos diferentes posibilidades en cuanto a capacidades, dones y talentos, diferentes posibilidades de tiempo, económicamente, etcétera. Y Dios toma en cuenta eso. Entonces, en la ofrenda de los holocaustos encontramos presente eso, que debía de ser una ofrenda de olor grato completa, como también considerar la posibilidad. Lo primero, ¿qué era realmente una ofrenda de holocausto? Una ofrenda de holocausto, hermanos, se refería a aquello que era enteramente quemado completamente. Esta ofrenda era una ofrenda que se quemaba el sacrificio completamente, porque había otros donde no se quemaba, se cocía. Inclusive había sacrificios donde la persona que ofrecía el sacrificio podía llevarse una parte para su casa, pero con el holocausto no era así. Tenía que ser enteramente, completamente quemada para Jehová. Y ese humo subía en olor grato. Ahora tal vez usted me dirá, pastor, pero imagínese cómo puede sentirse algo quemado. Bueno, ¿usted no ha sentido un bistecito de punta de solomo cuando se está? ¿No es cierto que es algo grato? Claro, su cerebro lo distingue. Qué rico, ustedes están preparando un bistec. Ahora, esto le ilustro, ¿verdad? Lo especial, lo que representaba la ofrenda de holocausto, ese sacrificio totalmente quemado para Jehová. Entonces, involucraba eso. Siempre era un sacrificio completo. El animal tenía que consumirse, quemarse completamente. Esto simbolizaba la renuncia, el abandono de sí mismo y la entrega completa a Dios. Como lo que ustedes tienen aquí en cuanto a Meraki, poniendo todo el corazón, poniendo toda el alma a Dios. Esta ofrenda, hermanos, de los holocaustos le enseñaba a los hebreos también la condición de pecadores y la necesidad de un sacrificio para redimir sus pecados. Ahora, el sacrificio perfecto y la obra completa quedó consumada, concluida en la persona de Jesucristo.
Pero ellos debían de hacer eso antes del sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento. Debían de ofrecer esos holocaustos, esa ofrenda completa para Jehová. Ahora, en los versículos, en el capítulo 1 de Levítico, si usted está allí, hermano, el versículo 3 y 9, observemos el primer tipo de animal que podía ofrecerse en holocausto. Dice el verso 3, Levítico 1:3: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Ahora, hasta allí, porque los otros son las explicaciones y el detalle. En el verso 9 dice la parte final de ese versículo: hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En 3 ejemplos que vamos a ver, usted va a ver que se describe lo mismo: olor grato para Jehová. Ahora, ya entendemos entonces que era llevar el animal y quemarlo completamente. Ahora, ¿cuál es otra parte importante de ese holocausto? Se le llama holocausto, ¿qué dice? Del tipo de animal que era. Holocausto, ¿qué dice? Vacuno. ¿Y vacuno viene de qué? De vaca, ¿verdad? De un animal de esta índole, ¿verdad? Esto pertenece al ganado bovino, que son las vacas, los toros, los novillos, etcétera. Entonces, este era holocausto de un animal macho vacuno. Ahora, esto económicamente representaba a las personas que tenían mayores posibilidades. No se valía que una persona que tuviera una buena condición económica ofreciera un palomino o una oveja, porque su capacidad era mayor. Entonces podía ofrecerle a Dios algo más grande de lo que él poseía. El segundo ejemplo, ahora, note algo importante, sí. Dice que debía ofrecerse voluntariamente. Se suponía que la persona podía y debía hacerlo voluntariamente. Un animal macho, específicamente, sin defecto, perfecto, lo mejor. Así debía de ser. Enteramente quemado para Jehová. Era un sacrificio entonces que cuando se ofrecía de esa manera era de olor grato para Jehová, era esa ofrenda. El segundo ejemplo, siempre el capítulo 1, versículo 10. Dice el verso 10: si su ofrenda fuere para holocausto, fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y el verso 13 dice, después de la explicación cómo debía hacerse, la parte final: lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esta segunda categoría era ¿con qué tipo de animal? Ajá, eso eran holocausto de ovejuno, oveja o cabra, que es de esa familia. ¿Qué representaba esto? Bueno, ya un valor un poco menor, ¿verdad? Que el vacuno. Las ovejas pues tenían un valor menor para personas que tuvieran esa capacidad, esa condición. Entonces, pero igual, un animal macho sin defecto, lo mejor. Y cuando se ofrecía de esta manera, era un olor grato esa ofrenda para Jehová. El tercer ejemplo, versículos 14 y 17, siempre de ese capítulo 1, dice el verso 14: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Versículo 17: y la henderá. Esa palabra es abrirla o rajarla, no partirla, sino nada más abrirla. La henderá por sus alas, es decir, dividirla en dos. Por sus alas, pero no la dividirá en dos en el sentido de partirla. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida
de olor grato para Jehová. Este tercer ejemplo de holocausto es de aves. Esta era para las personas de más escasos recursos. Por cierto, si usted ve, cuando María llevó, después de la cuarentena, para presentar al Señor Jesús, llevó este tipo de ofrenda: palominos, tórtolas. Eso representaba que la economía de ellos, de María y José, era muy escasa. No contaban con la posibilidad de llevar un vacuno ni un ovejuno, entonces llevaban palomitas. Pero ¿qué debía hacer? Completo el sacrificio. No podía llevar ninguno la mitad de un buey, la mitad de una oveja, la mitad de una paloma. No, todo tenía que ser completo, no partes. Hermanos míos, ¿qué nos enseña todo esto? Estas ofrendas de holocaustos representan una entrega completa a Dios, no partes de nuestra vida. Una entrega completa a Dios, una consagración a Dios de todo lo que somos y tenemos. Entonces, no solo estamos hablando de dinero, hermanos, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque puede confundirse que en los tiempos de cumbres donde se habla constantemente, se explica el uso de las ofrendas, la importancia que tienen, etcétera. Claro, son necesarias e importantes, pero esto no es lo más importante de su vida. Hay otras áreas que necesitamos rendir primero a Dios, porque podríamos dar todo el dinero, pero si nuestra vida no está consagrada a Dios, no es una ofrenda de olor grata para Jehová. Entonces, ahí está la clave. Cuando le entregamos a Dios el control de todo, seremos entonces una ofrenda de olor grata para Dios. Dejamos el Antiguo Testamento, trasladémonos a la práctica de lo que fue el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, para ver que es lo mismo, con el ejemplo de los macedonios. Capítulo 4 de Filipenses, mis hermanos. Filipenses capítulo 4. Y usted puede ver que está el mismo principio. Cuando damos la ofrenda con estas características, va a ser de olor grato para Jehová. Capítulo 4 de Filipenses, a partir del versículo 10. Filipenses 4, del 10 en adelante. Dice así el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La ofrenda de los macedonios, que era esta región donde estaban los filipenses, la iglesia de Filipos, precisamente cumplió con ese requisito: una ofrenda de olor fragante para Jehová. Aquí, hermanos, tenemos al apóstol Pablo que estaba agradeciendo la generosidad de los cristianos de Filipos por sus ofrendas que habían enviado a él. Esa ofrenda la había traído un colaborador de Pablo llamado Epafrodito. Él trajo la ofrenda de la iglesia de Filipos a Pablo,
Y esta ofrenda llegó como olor fragante a Dios, porque bendijo su ministerio, impulsó la obra misionera, hizo posible que el apóstol Pablo continuara haciendo la labor gracias a ese apoyo. Y notemos, según el versículo 17, ese tipo de ofrendas, para que cumpliera la característica de ser una ofrenda de olor grato, de olor fragante para Jehová, hermanos, note, en el verso dice que era una ofrenda completa. Dice el versículo, pero todo lo he recibido. Una ofrenda completa. Hablando meramente de nuestra ofrenda o de la parte económica, hermanos, ¿realmente usted está apoyando completamente la obra de Dios? Yo le voy a contar lo que yo hacía al principio de mi vida cristiana. Yo tomaba el diezmo. Vamos a poner ahorita un número porque le estoy hablando de hace más de 30 años. Entonces, supongamos que yo llevaba 5,000 colones semanales. Pensemos de 50,000 colones que en ese momento ganaba. Entonces, 5,000 colones, yo iba muy feliz. ¿Por qué? 5,000. Yo no recuerdo si aquel entonces teníamos 4 ofrendas o eran 3. Creo que eran 3. Entonces yo ponía 1,000, digamos, misiones, 1,000 construcción, y creo que había otra que se llamaba proyecto. 1,000 proyectos. De 5,000 me sobraban ¿cuánto? 2,000. Entonces 2,000 iban a diezmos. ¿Qué estaba yo haciendo ahí? Ni diezmaba, ni ofrendaba. ¿Sí o no? Porque cogía el diezmo y lo repartía en ofrendas y dejaba una ofrenda para el diezmo. Y según yo, estaba cumpliéndole al Señor. Estaba bendiciendo a mi iglesia. Pero no estaba haciendo ni una cosa ni otra. ¿Por qué, hermanos? Porque debe de ser completa. Y Pablo dice que lo había recibido todo de los filipenses, de lo que le correspondía a Dios. Entonces tenemos que aprender a darle todo lo que al Señor le pertenece, no solo una parte, para que sea una ofrenda de olor fragante. Dice también ese versículo 18, y tengo abundancia. No solamente la ofrenda es completa, sino abundante. En otras palabras, generosa, mis hermanos. Eso es lo que habla. Habla de generosidad. A veces la proporción no coincide, hermanos, algunos cristianos en lo que dan para la obra de Dios. Casi se podría decir como pequeñas contribuciones, o tal vez algo hasta un poquito más feo, limonas. Porque para la obra de Dios, muchas veces un billete de 10,000 colones parece bastante. Pero cuando llevamos un billete de 10,000 colones afuera, en un combo casi se va. Y qué rápido se gasta. Y ya, no duele. Pero parece que en la obra de Dios puesto ahí, wow, qué gran sacrificio, qué gran esfuerzo estoy. Estos hermanos de Filipenses, de Filipos, daban abundantemente, con generosidad. Ahora, no pierda de vista, wow, una gran cantidad, porque recuerde posibilidades. No voy a decir aquí que las posibilidades son las mismas, pero en algunos casos, si las posibilidades son mayores, recordemos el holocausto del Antiguo Testamento, que la oveja puede ser vacuno y lleva una ofrenda ovejuno, no está dando de acuerdo a sus posibilidades, está dando en otra categoría. Eso tenemos que verlo muy bien para que sea una ofrenda de olor fragante. ¿Y quién es el único que sabe, hermanos? Dios. Conoce nuestros corazones y conoce nuestras posibilidades. Estos hermanos dieron una ofrenda completa. Todo lo he recibido, dice el apóstol aquí, lo que le corresponde a Dios. Tengo abundancia. Daban generosamente, no escasamente. Estoy lleno. La ofrenda que daban estos hermanos llenaba las necesidades del ministerio de Pablo. ¿Llena las necesidades de la iglesia lo que los miembros están dando? ¿O nos quedamos cortos? Suficiente. Y dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Provino de la iglesia de Macedonia, provino de la iglesia de Filipos. Hermano,
Qué lástima, pero a veces no todos los miembros participan. Y eso es duro, porque entonces a otros tienen que esforzarse más. Se cuenta una vez que iban dos personas pedaleando en esas bicicletas, yo no sé cómo se llaman, que tienen dos asientos y dos juegos de pedales. Ustedes las han visto. Uno va pedaleando adelante y otro atrás. El de adelante es el que lleva la manivela. El de atrás ahí va, ¿verdad? Pero ambos pedalean. Y llegaron a una parte donde iban subiendo una cuesta. Y el pobre que iba adelante iba dándole con todo, dice, que ya no aguantaba. Y cuando llegaron arriba, uy, le dice, ¿cómo nos costó llegar, verdad? Dijo el que iba adelante. Y el que le dijo, el que venía atrás, le dijo, y eso que yo venía frenando, le dice. Usted sabe, pobrecito. Hermanos, hay algunos miembros de algunas iglesias que frenan la obra de Dios, que no la impulsan, no le ayudan al que está dándole con todo, sino que normalmente va frenando. Los que se quejan, los que no apoyan, los que no ponen esto ahí con todo, sino a veces nada más una partecita, muy simbólica. Así, hermanos, pues la iglesia le cuesta más, es más difícil. Pero cuando todos están impulsando en la misma sintonía, va a ser más fácil. Ahora, note una cosa, y esto es algo que a veces pues puede costarnos un poco hablar cuando estamos hablando. Yo siempre explico que normalmente en el mes de diciembre es cuando la iglesia damos reportes, hablamos del dinero, hablamos de todo esto, porque hay personas que a veces piensan que siempre estamos hablando de esto. Y no, es que coincide, porque es un mes de dar informe, un mes en los cuales vamos a proyectarnos, ¿verdad? Para lo que viene el año entrante, etcétera. Entonces no es un asunto de que uno quiere estar constantemente hablando de dinero y todo esto. Aquí el apóstol Pablo dice algo muy, muy particular. No estaba buscando regalos, sino dice fruto espiritual que abunde en sus cuentas celestiales. Él declara ahí, esta ofrenda no es que busco dádivas, eso significa regalos, sino que busco fruto que abunde en la cuenta del Señor. Esta ofrenda que recibió de los filipenses fue una ofrenda de olor fragante, sacrificio agradable a Dios, porque cumplió con esas características de los holocaustos. Las ofrendas de estos creyentes, mis hermanos, fueron también importantes y repito, no solo está aquí hablando de plata, porque cuando uno lee en 2 de Corintios capítulo 8, que se está refiriendo a ellos, en el versículo 5 dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos cristianos se habían rendido, se habían entregado completamente a Dios, habían rendido su corazón, que es todo. Y luego también no fue difícil apoyar la obra del Señor y sostener con esas ofrendas. Entonces, ahí se cumplió, mis hermanos. Estos fueron ofrendas de olor grato, agradable a Dios. Eran creyentes consagrados, dándole a Dios no solamente el dinero, no solamente las ofrendas, sino sus vidas, que es lo primero que el Señor nos va a pedir. Recordemos eso. Dame, hijo mío, tu corazón, dice, y miren tus ojos por mis caminos. Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando hemos hecho esto, y ahora sí, Señor, voy a poner mi parte en tu obra a través de mis ofrendas, entonces ahí vamos a ver que esa ofrenda será de olor grato. Y no solamente eso, hermanos, es que también resultará en bendición. Aunque uno no estamos haciendo un trueque, le doy para que me dé, pero es que hay un resultado. Vea que en el verso 19 aquí lanza el apóstol Pablo una promesa. Y esta promesa no es para cualquiera, no, es para las personas que están dando. Por el contexto usted lo puede ver así. Había una persona que en mi iglesia oraba, Señor, bendice a los que dan como a los que no dan. Y un día tuve que llamarlo aparte, hermano, esa oración no es bíblica, le digo. Porque Dios no va a bendecir al que no da, si pudiendo hacer no lo hace. ¿Y por qué no lo hace?
Entonces no se aplica. Claro que Dios va a bendecir al que está dando, al que está haciendo su esfuerzo. Y vea lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo puedo orar por una persona que tal vez no tiene trabajo, que no tiene una fuente. Yo puedo y debemos orar: Dios, provéale, súplale a ese hermano, a esa hermana, una fuente de trabajo, para que no solamente sacie sus necesidades, sino también para que pueda participar en razón de dar para la obra del Señor. ¿Verdad? Eso es diferente y así debe ser. Pero si lo bendice, Señor, al que no da, ¿y por qué no está dando? Bueno, habría que considerar ese aspecto. Entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dijo aquí el apóstol Pablo. Y vea en la parte final, versículo 20, con el cual voy concluyendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, hermano, cuando participamos de esa manera, dando para Dios y su obra, ¿qué produce esto? Darle gloria a Dios. Se glorifica el nombre de Dios. El nombre de Dios es glorificado. Y si usted recuerda lo que dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí se cumple entonces que le damos gloria a Dios cuando nuestra ofrenda es dada con esas características, de esa forma. Cuando nuestra ofrenda, mis hermanos, verdaderamente se da con esfuerzo, tiene que costarnos, porque si no, hermanos, es un sobro lo que le da. Pero cuando uno sabe, me está costando. Yo no sé si usted ha hecho, si yo sumara toda la ofrenda que doy en el transcurso del año, suma bastantito dinero. No lo podría hacer de un solo tiro, pero haciéndolo con un plan como el que tiene esta iglesia y tenemos nuestras iglesias, si sin el asunto de estar calculando, uno dice: ¿cuánto pude dar para la obra de Dios? Bendito sea Dios. Entonces, algo significativo. Cuando damos con ese esfuerzo, hermanos, ¿verdad?, con el motivo correcto para honrar y glorificar a Dios, con un corazón generoso, entonces esa ofrenda siempre será de olor grato para nuestro Dios. Ahí será siempre meraki, todo el corazón, toda nuestra alma para nuestro Dios. ¿Qué le va a ofrecer usted, mi hermano? Ahora, y estamos conscientes, esto no se trata de una fecha. Mañana ustedes harán su promesa para todo el resto del año, para todo el año que venga. Pero el dinero es una parte. Quiere su corazón, quiere su tiempo y todo cuanto tenemos, porque todo le pertenece al Señor. ¿Cómo quiere que sea su ofrenda para Dios? ¿De olor grato? ¿O hay que revisar? Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, uno puede ver que Dios no estaba agradado, a pesar de que ellos estaban dando ofrenda. Pero dice un versículo, nada más rapidito aquí, para relacionarlo, que puede ser nuestra ofrenda o de olor grato o no de olor grato. Nada más ahí se lo cito, es Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿usted recuerda cómo eran los holocaustos? Macho sin defecto. Y aquí dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice Malaquías 1:8, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted está viendo ahí lo que pasaba? El pueblo de Israel perdió la forma de ofrecer el holocausto correctamente. Decían: este animal anda renco, de por sí lo voy a sacrificar, voy a llevarlo al altar. Está ciego esta oveja, este buey, entonces
Vamos a matarlo, mejor. ¿Para qué voy a dañar uno que esté sano? Mejor. ¿Ve? No era una ofrenda de olor grato. Dios no estaba haciendo ahí lo primero, ni como Él lo pedía. Hermano, no va a ser el novillo, ni la oveja, ni eso. Pero ya aquí representa, como dije antes, tiempo, talentos, recursos económicos. ¿Qué le estamos dando a nuestro Dios? ¿Ofrenda de olor grato? ¿O una que Dios no se va a sentir agradado? Ojalá sea una ofrenda como Dios la quiere, de olor grato para Jehová. Hermanos, incline su rostro, por favor. Más bien pónganse de pie, está bien allí, para que un momentito ya se estiren. Vamos a orar. ¿Le gustaría en esta noche, hermano, decirle: Dios, yo quiero ofrecerle a usted esa ofrenda de olor grato? Voy a esforzarme para que mi promesa a usted realmente sea algo significativo, no algo simbólico. Por ahí va a ser un esfuerzo de mi parte, pero quiero ofrecerle lo mejor. Pero no solamente dinero. Quiero tener mi vida consagrada en santidad, en gloria, en honra, para ser un testimonio de su gracia. Esa es mi decisión, eso es lo que yo quiero. Y ese es el compromiso que yo quiero hacer. Si es así, hermano, ¿le gustaría dejar ahí las sillas y las mesas y venir aquí adelante? Hay buen espacio, gracias a Dios, para que usted le declare a Dios en oración esa decisión. Señor, aquí vengo al altar, ayúdeme, para no traerle, como hacía el pueblo de Israel, el cojo, el ciego, el perniquebrado, para no darle yo, como dijo el rey David, no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Siempre va a costarnos, hermanos, y muchos no están dispuestos a ir más allá. Si ya les incomoda en su horario, hasta ahí llega ya su compromiso con Dios. Si ya les afecta un hobby, un deporte, entonces no, lo mejor sacrificamos la iglesia. Si entonces eso afecta a mi economía, porque entonces no voy a tener tal vez el último celular, etcétera, cualquier otra cosa material, hasta ahí, no puedo. Sí puede, pero no estamos poniendo como prioridad a nuestro Dios. ¿Alguien más? Padre bueno, en esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de poderle, Dios, ofrecer lo que usted mismo nos da, porque no es nuestro, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es usted el que nos da el don de la vida, las fuerzas, la salud, el conocimiento, la capacidad, la inteligencia, Señor, los talentos, no solamente para solventar nuestras necesidades particulares, sino para ponerlos a tu servicio, para ponerlos, Dios, al beneficio de tu obra. Por favor, te pido, para que usted, que conoce, Dios, el corazón de cada uno de mis hermanos, conoce el esfuerzo que cada uno está haciendo de acuerdo a sus posibilidades, sea usted, Señor, quien siga supliendo, bendiciendo y recompensando a aquellos que van a agregarse tal vez por primera vez, o que habían abandonado tal vez el compromiso y lo van a retomar. Ayúdeles, Dios, para que no teman, no duden, sino que puedan con fe, Señor, armarse de valor y hacer todo lo que sea necesario para honrarte, para agradarte, para hacer posible que esta obra aquí en Aguacaliente de Cartago continúe, para que haya, Dios, aquí una luz que resplandezca, que dé a conocer el nombre del Señor, y más allá de las fuerzas, a través del impulso misionero. Dios, siga guiando, usando, iluminando a don Isaac, a su esposa, como los siervos que usted tiene aquí en este lugar. Dios, síguelos dirigiendo y usando, y sigue, Dios, poniendo en el corazón de los miembros de esta iglesia esa motivación para, juntamente con ellos, servirle a usted y honrarle. Te pongo, Dios, en tus manos esta congregación, estos hermanos, pidiendo tus más ricas y abundantes bendiciones. Para ti sea la gloria y sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos, y les ayude a ofrecer esa ofrenda de olor grato para Jehová. Dios les bendiga. Gracias.